Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos al nuevo webinar que hemos desarrollado desde Global Suite Solutions. Os damos la bienvenida a todos. Y nada, en este caso nos vamos a encargar de llevar a cabo este webinar mi compañero Martín López de la Manzanara, que es gerente de cuentas clave, y en mi caso, que soy Javier Rosado, el director de desarrollo de negocio de Global Suite para la zona sur de Latinoamérica. Venga, pues entonces vamos a ir comenzando. Como os digo, la idea de este webinar, hoy que lo hemos enfocado principalmente al mercado chileno, vamos a llevar a cabo una forma de ayuda, que es lo que os pretendemos brindar, lo que os pretendemos proponer, en la que os vamos a mostrar cómo llevar a cabo la gestión del estándar de ciberseguridad de SEN para las diferentes organizaciones, a través de una forma de automatización a través de nuestra herramienta de GRC. ¿Vale? Con lo cual, nuevamente, como os digo, cualquier cuestión, duda que tengáis, nos las podéis ir planteando, que la vamos a ir viendo o lo vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de todo el webinar. La idea es, os voy a hacer yo primero un contexto inicial. Al final, el objetivo de este webinar no es explicaros el estándar de ciberseguridad, simplemente os quiero dar yo un contexto, digamos, porque entendemos, bueno, que seguramente la mayoría de vosotros ya tendréis iniciado en vuestras organizaciones o habréis llevado a cabo diferentes prácticas para llevar a cabo la implementación. Y hoy, sobre todo, lo que os queremos es proponer esa forma de automatización en la que os agilicemos y os ayudemos a realizarlo de una forma muchísimo más sencilla, más dinámica, poder reportar las diferentes necesidades que tenéis que llevar a cabo de una forma muchísimo más controlada, ¿vale? Entonces, ese va a ser, como digo, el objetivo principal que os queremos trasladar dentro de la presentación. Para luego, posteriormente, después de ese contexto, mi compañero Martín os mostrará un ejemplo de cómo quedaría automatizado ese cumplimiento del estándar de seguridad, ¿vale? De ciberseguridad. Con lo cual, bueno, pues esperemos que os guste y, como digo, cualquier duda o cuestión, a través del apartado de preguntas nos las podéis realizar. En primer lugar, os queremos poner también en contexto y presentar, para aquellos que no conozcáis nuestra compañía, Global Suite Solutions. Somos una compañía española que llevamos trabajando ya muchos años para los diferentes países de Latinoamérica y concreto y particularmente en el caso para el mercado chileno, donde nosotros nos apoyamos a través de nuestros aliados partners, a quien aprovecho para agradecer también la difusión y el apoyo para poder realizar este proyecto, ¿vale? Este webinar, donde nos han apoyado en la convocatoria y donde, bueno, muchos de los asistentes al final estáis participando del lado de las invitaciones que se han podido distribuir nuestros canales. Con lo cual, como digo, aprovecho ya inicialmente para agradecerles el apoyo. Y bueno, en este caso, como digo, la idea para que nos conozcáis, al final nosotros somos una empresa española, como decía, que, bueno, llevamos mucho tiempo desarrollando diferentes proyectos muy relacionados con el tema que hoy vamos a tocar y que inicialmente nosotros desarrollábamos este tipo de proyectos desde el punto de vista puramente de consultoría y vimos precisamente cómo poder apoyar o cómo poder ayudar a nuestros clientes a través de un software, con lo cual desarrollamos nuestro propio software que inicialmente partía de aspectos de seguridad de la información y que luego se ha ido desarrollando, ha ido creciendo hacia el punto de vista de un sistema de GRC, ¿vale? Un sistema que permite llevar a cabo la estrategia de un GRC, que es también un poco el enfoque que os queremos dar hoy en día, porque aunque vayamos a centrarnos en el tema del estándar de ciberseguridad, vais a ver cómo la plataforma os va a poder ayudar, os va a apoyar también en otras muchas iniciativas o necesidades que hoy en día tenéis en las diferentes organizaciones. Todo ello os lo trasladamos desde un punto de vista en el que os garantizamos como proveedor, junto con nuestros aliados estratégicos, como decía, un proyecto exitoso y que además pues cuenta con todas las garantías de una empresa como es Global Suite Solutions, certificada en diferentes normativas ISO, como por ejemplo es la ISO 27001 de seguridad de la información, muy relacionada con el tema que vamos a tocar hoy, 22301 para todo el tema de continuidad de negocio, para garantizaros la alta disponibilidad, así como otras certificaciones. E igualmente, aunque nuestro foco hoy lo hayamos puesto en Chile, sé que muchas de las organizaciones que estáis aquí presentes, al final a lo mejor pertenecéis a un grupo corporativo, que está también en Ecuador, que está en Perú, que está en México, en Colombia, con lo cual tiene mucho sentido también que lo veáis desde ese punto de vista porque se pueden abordar el cumplimiento de las diferentes organizaciones a través de las empresas o grupos corporativos.
Como compañía, como os decía, aunque os lo he desarrollado inicialmente, al final tenemos una serie de líneas de negocio en la que queremos ayudaros a solucionar esa problemática o ese inconveniente que podáis tener hoy en día. Nuestro principal objetivo es poder apoyaros desde el punto de vista del software, ¿vale? Queremos daros ese mecanismo, esa herramienta, ese apoyo en vuestro día a día que os va a permitir llevar un control sobre el estándar de ciberseguridad, así como otras regulaciones y normativas, y todo ello poder llevarlo de manera centralizada, organizada y de forma colaborativa entre las diferentes personas de vuestra compañía que participéis en esta gestión, a llevarlo de esa forma centralizada. Todo ello, además, lo podemos apoyar, evidentemente, de todo el asesoramiento y todo el conocimiento que podáis necesitar de nuestro lado y de nuestros aliados estratégicos o partners, como os comentaba, para que os ayudemos a exentar también todos esos conocimientos que requiere dentro de las organizaciones este estándar. Ayudaros a nivel metodológico, ayudaros a implementar los diferentes controles, ayudaros a conseguir cumplir con los objetivos o con los plazos que están marcados, con lo cual ahí, por detrás del software, al final hay todo un equipo altamente cualificado que os podríamos ayudar sin duda alguna en todo ello. Y el objetivo al final es poder apoyaros en ese, podríamos decir, ese proyecto llave en mano en el que tengáis la total certeza, la total seguridad de que os vamos a ayudar en ese sentido a cumplir con todo lo que se os requiere desde el ente regulador en este sentido. E incluso poder ir mucho más allá y ayudaros con la elaboración de tableros Power BI, tomando información del propio sistema, del propio Global Suite, así como de otros sistemas. Con lo cual, la verdad que, bueno, nos gustaría, en cierta manera, en la mayor medida posible, poder apoyaros lo máximo posible para que así, pues, para vosotros sea o se convierta en una total tranquilidad. Y ahora bien, puesto el contexto de la compañía, me gustaría también poneros en el contexto de lo que es el estándar de ciberseguridad. Como digo, no con el objetivo de explicaros o profundizaros en cada uno de los controles, puntos, pero sí sobre todo para darlo en el contexto de lo que luego mi compañero Martín os va a mostrar a través del software Global Suite. En primer lugar, al final, el estándar de ciberseguridad pues está basado o está alineado a lo que es NERC, ¿vale? Que es un estándar de ciberseguridad que se estableció en Norteamérica para las empresas del sector eléctrico, para todas las empresas de Estados Unidos, y que al final se ha convertido en un referente, y no solo para Chile, al final prácticamente a nivel mundial. Con lo cual, bueno, pues todas esas buenas prácticas, todos esos indicadores, controles, medidas que se han llevado a cabo, justo han permitido pues establecer esa protección de las infraestructuras críticas, como puede ser en este caso para el sector eléctrico o empresas de combustibles, al fin y al cabo. Y ahí, precisamente también, en cierta manera, hemos querido dar también nuestra aportación. Ya lo hicimos hace unos años en un webinar específico. No sé si alguno de vosotros también estuvisteis a lo mejor en ese otro webinar, donde hablamos de cómo preparar a las empresas chilenas a protegerse como infraestructura crítica, evidentemente para aquellas infraestructuras críticas, que son aquellas instalaciones que en caso de verse afectadas, pues impactarían de forma significativa a un gran volumen de ciudadanos. De hecho, en España hay una ley específica para ello y también tenemos mucho expertise y mucho conocimiento que, de hecho, hemos trasladado a algunas empresas en Latinoamérica justo basándonos, más allá de NERCIP, basándonos en la propia ley española. Con lo cual, bueno, es también otro punto de vista, yo creo, muy positivo, conocer al fin y al cabo los diferentes estándares, normativas y regulaciones que hay a nivel mundial, porque todo eso es enriquecimiento que nos gustaría trasladaros y poder aportaros. En definitiva, y resumiendo o concretando mucho, al final el objetivo de este estándar es ayudar a las empresas a gestionar esa seguridad de las infraestructuras críticas, estar preparados a lo que pueda acontecer o suceder y tener preparados tanto planes como medidas que puedan llegar a evitarlo. En cierta manera, todo lo que establece este conjunto de estándares, porque luego al fin y al cabo luego los desarrollamos y definimos también desde diferentes puntos y desde diferentes medidas, en primer lugar tendremos que tener claro cuáles son nuestras infraestructuras críticas, tendremos que ver todos los activos implicados y toda la información, así como todos los sistemas críticos, los cibersistemas, como denomina al fin y al cabo el estándar de ciberseguridad para la SEM, y luego incluso el personal, que evidentemente en el personal, en el día a día, toda la gestión que tiene que llevar a cabo para garantizar también esta protección de las infraestructuras críticas es vital. Y es algo en lo que vamos a incidir también, en esa capacitación y sensibilización, al resto del personal. Y bueno, el resultado de todo ello, al final, es elaborar un sistema de gestión de seguridad con su conjunto o sus diferentes planes de recuperación para esas infraestructuras críticas, que
justo vais a ver cómo lo vamos a ir desarrollando con el objetivo de que lo veáis de una manera automatizada a través de nuestro software Global Suite. Por ponernos un poquito también en el contexto de la línea de tiempo, la verdad que al final, bueno, hay muchos asistentes en el webinar, cosa que agradecemos muchísimo, pero me encantaría, la verdad, poder conversar y ver, en cierta manera, cómo estáis cada uno de vosotros, qué nivel de madurez tenéis, porque, claro, estamos hablando de un estándar que fue publicado en junio del 2020 y que tiene diferentes medidas de control, diferentes puntos o actividades que llevar a cabo en las que se establecieron partiendo de un punto inicial, pues en torno la más pequeña o la que menos plazo tenía o la más exigente, podríamos decir, establecía un plazo de 3 meses y las menos exigentes o con las que teníamos un tiempo mayor, estamos hablando de hasta 24 meses. Pero claro, es cierto que ya estamos hablando de que esos 24 meses ya se van a cumplir justo el mes que viene. Ya estaríamos en junio del 2022, donde ya deberían de estar implementadas las mayorías de las acciones. ¿Cuál puede ser la realidad? También por lo que conocemos dentro del mercado, las diferentes interacciones que hemos tenido también con empresas de este sector o en cierta manera reguladas por la SEC o que están dentro de, como digo, del sistema eléctrico nacional, pues al final esa digamos que es la situación idónea. Hay compañías que estáis a lo mejor todavía un poquito menos madura, estáis todavía realizando algunas acciones anteriores y precisamente este webinar también consiste en ver cómo os vamos a poder apoyar para convertirnos en un acelerador hacia vosotros. E igualmente también hago hincapié en que cuando llegue junio del 2022 no se ha acabado todo. O sea, al final ahí es donde empieza a girar una rueda en la que tenemos que mantener una mejora continua y un mantenimiento para que todo el trabajo que habéis realizado anteriormente se siga manteniendo actualizado y siga teniendo sentido dentro de vuestra organización. Con lo cual, al final esta es la línea de tiempo que se nos dibuja, cada uno de vosotros tendréis la vuestra propia, es un objetivo o una meta que tenemos que tener marcados, evidentemente, pero sobre todo, y lo más importante, es que tengáis vosotros esa visibilidad a nivel interno de cómo vais a querer abordarlo. Ya si hablamos desde el punto de vista de la superintendencia, al final, de electricidad y combustible, por eso os decía también pues, ese tema de esta normativa o el tema de protección de infraestructuras críticas, que incluso es un concepto y que también quiero mencionar, que no lo he dicho, que no solo aplica a este tipo de sector o a este tipo de compañías. De hecho, sé que hay compañías que no están dentro de ese sector, pero que igualmente son infraestructuras críticas en cada uno de los países en los que puedan estar presentes. Con lo cual, cualquiera de estas iniciativas tiene todo el sentido de implementarlo también dentro de cualquier negocio. Fíjate que al final, cuando se habla de infraestructuras críticas, hablamos también, podemos estar hablando de aeropuertos, podemos estar hablando de hospitales, podemos estar hablando de las empresas que se encargan de la depuración de agua mismamente, con lo cual, al final, el tema de infraestructura crítica es algo que se podía extrapolar a otro tipo de negocios y que incluso pudiendo tomar como referencia lo que ahora mismo se ha establecido para la SEN, podría ser de apoyo perfectamente también para esos otros sectores. Concluyendo, entonces, como digo, lo que os establece la SEC, al final, en este primer trimestre, o en un primer trimestre, digamos, se deberían de monitorear e informar de cuál es el nivel de cumplimiento de todas esas medidas de control, ¿vale? Por cada uno de los requerimientos. Ahora vamos a ver justo más detalle sobre cada uno de estos requerimientos para que los veáis también organizados. Vuelvo a repetir, seguro que muchos de vosotros ya gran parte de ellos los tenéis implementados y os queremos dar la forma en la que el mantenimiento os sea muchísimo más sencillo. Se van a tener que notificar los incidentes que ocurran también, cuando ocurran, de forma periódica. Tenerlo todo en un sistema centralizado os va a ayudar a que ese reporte o esa notificación sea muchísimo más sencilla. Debéis de mantener los registros al menos 3 años. Hacerlo a través de un sistema como Global Suite os va a facilitar verdaderamente esa labor, porque directamente no os tenéis que preocupar de ese almacenamiento periódico constante. Ya el propio servicio que os prestamos os presta también el mantenimiento de todos esos datos por más de 3 años. Y luego, por supuesto, las posteriores auditorías que vais a tener que realizar, evidentemente también se van a centrar en cómo, a través del software o a través de esa automatización, se van a poder desarrollar de una forma mucho más intuitiva, mucho más sencilla y mucho más ágil a través de la propia plataforma. Y vosotros mismos tener también el conocimiento de cuál es vuestro grado de cumplimiento o cuál es vuestro grado de adecuación en cada uno de esos aspectos o en cada uno de esos requerimientos. Que no solo tienen por qué ser, repito, en el aspecto de el estándar de ciberseguridad. Vais a ver cómo ahora también incluso se puede amalgamar con otras normativas, otras regulaciones con las que también tenga sentido. Si bien nos centramos a nivel de normativa,
pues al final hay una serie de puntos claves que evidentemente vosotros también seguro que conocéis y que pongo en contexto. En primer lugar, al final, está, digamos, esa aplicación para esa capacidad instalada de generación que sea igual o superior a los 200 megavatios. Vamos a estar hablando también de los cibersistemas, como los denomina el sistema eléctrico, que los vamos a tener que categorizar en niveles alto, medio o bajo, como también nos establece el estándar de ciberseguridad. Dentro del propio estándar, desarrollándolo, vamos a ver cómo va a haber esas referencias a NetTip, como decíamos, también como punto clave. Vamos a ver cuál es el propósito, evidentemente, del propio estándar. Vamos a ver la división entre requerimientos y lo que son medidas de control, que además van a ir ligados a su aplicabilidad en función del nivel del punto 2 que os comentaba, ¿vale? Con lo cual, son puntos que además vais a ver cómo poder perfectamente estructurarlos a través de la propia plataforma, ¿vale? Vais a ver igual también cómo al final, pues desde el momento en el que entra en vigor el estándar, se establece una marcha blanca, digamos, donde hay todos esos requerimientos que, como os decía anteriormente, están entre los 3 meses y los 24 meses para llevar a cabo la adecuación. Vais a ver cómo poder hacer ese análisis de brecha e incluso elaborar el plan de adecuación a partir del estado de situación que tengáis. Pero evidentemente es otro de los puntos claves a considerar que tenéis que tener en cuenta dentro del estándar de ciberseguridad. Y luego, por supuesto, pues toda la documentación y toda la reportería que hay que llevar a cabo para dar cumplimiento a cada una de las medidas de control, que de hecho es un informe, un reporte que también en cierta manera vais a tener que establecer, y que todo ello es considerado según el estándar de ciberseguridad como información reservada. Con lo cual aquí traigo precisamente la relación con tener un software que os dé la garantía, la fiabilidad de que toda vuestra gestión, todo vuestro cumplimiento de este estándar lo vais a llevar de una manera protegida también y cumpliendo con que esa información evidentemente pues sea reservada. Entonces, nuevamente, como digo, son esos puntos claves para poner en contexto también todo lo que es el estándar. El estándar, a su vez, pues al final tiene todo una serie de requerimientos, de puntos, de normativas que están basados en los estándares de NERTIP, como decía. Hablamos de la categorización de los cibersistemas, como vemos, algo a lo que se hacía mención, que al final un cibersistema también parte de un conjunto de ciberactivos, como denomina el estándar. Igualmente, vamos a ver controles o medidas, vais a ver cómo os vamos a ayudar a llevar una supervisión de esos controles, planificar los que no tengáis implementados, evidenciar por cada uno de ellos cómo están implementados y cuál es la efectividad de los mismos. Vamos a poner foco también en esa capacitación, sensibilización al personal, que es un punto también fundamental. Estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo, muchos de vosotros, que al final este tema de cumplir con el estándar no depende solo de vosotros, que seguramente seréis los responsables. Depende prácticamente de todos y cada una de las personas que están dentro de la compañía, porque desde cualquiera de ellas puede sufrirse una vulnerabilidad, puede materializarse una amenaza y, por lo tanto, o por ende, pueden verse afectadas nuestras infraestructuras críticas, con lo cual es muy importante también ese tema de sensibilización y capacitación. Vamos a ver temas igual también, o al final dentro de estos estándares está todo el tema del perímetro de seguridad electrónica, toda la seguridad física, la seguridad de sistemas, reportar incidentes y planes de respuesta. Vais a ver igual cómo los vamos a poder desarrollar, ejecutar e incluso poner en marcha si el día de mañana hubiera que activar un plan de recuperación a través de la propia plataforma de Global Suite, llevar un control adecuado de cambios sobre los elementos, los ciberactivos, como comentábamos, para evitar determinadas vulnerabilidades, así como hacer pues, un análisis de vulnerabilidades, hacer un análisis de riesgos en la cadena de suministro o hacer incluso un análisis de riesgos de seguridad física, ¿vale? Ya yéndome sobre todo a los últimos puntos también de estos estándares que os mencionábamos. Todos y cada uno de estos puntos, al final, su gestión, o gran parte de su gestión, pudiéramos decir, vais a ver cómo poder supervisarla y controlarla a través de la plataforma de Global Suite. Total y completamente con el objetivo de poder ayudaros a solucionar problemas que hemos visto que existen actualmente en este sector por la necesidad de cumplir con este estándar. En primer lugar, la incertidumbre que puede existir a nivel del cumplimiento normativo. Es muy habitual que al final, pues en esa foto que os decía, habéis ido implementando determinadas acciones, otras que a lo mejor van demoradas respecto al plazo que deberíamos de tener, o igual que vemos que termina junio del 2022 y
no hemos implementado todo de manera adecuada. Con lo cual, la herramienta, vais a ver, o Global Suite, con lo que os va a proponer Martín, vais a poder organizar cuál es vuestro estado de situación y poder planificar todo aquello que a día de hoy no estáis cumpliendo. Con lo cual, en cierta manera, la herramienta os va a ayudar a asegurar que estáis cumpliendo 100% con todos y cada uno de los requerimientos. De un solo vistazo vais a poder evaluar o ver cuál es vuestro grado de cumplimiento. Vais a evitar también la confusión entre los diferentes departamentos, que es algo también que hemos visto que suele ocurrir de forma común en las organizaciones. ¿Por qué? Porque al final aquí hablamos de temas de seguridad de la información. Podemos estar hablando de temas de los planes de recuperación, donde entran en juego pues, las áreas de TI, las áreas de riesgos, las áreas de continuidad, donde incluso pueden entrar las áreas de cumplimiento normativo también o regulatorio. El día de mañana va a actualizarse la Ley de Protección de Datos Personales de Chile y va a ser mucho más exigente y seguramente va a estar alineada también con temas de ciberseguridad que puedan poner en riesgo los datos personales. Nosotros lo que queremos es que la plataforma sea vuestro nexo de unión entre todos esos departamentos y toda esa información fluya de forma normal, de forma adecuada, de forma natural, para que al final sea para vosotros la forma, como decía, natural de trabajar en vuestro día a día para dar cumplimiento a esto y que no se generen a lo mejor esos conflictos o esos inconvenientes entre las diferentes áreas o departamentos. Se va a evitar, evidentemente, evitando esos conflictos, la duplicidad también de información, que es algo que lamentablemente ocurre muy a menudo también. Es algo en lo que vamos a poner foco también porque con la plataforma centralizas toda la información, todo va a estar dentro del propio sistema, se va a trabajar de manera colaborativa en el propio sistema por parte de cada una de las personas implicadas y, por lo tanto, eso, sin duda alguna, a nivel de organización, lo que supone es un ahorro de tiempos en vuestro trabajo y en vuestro día a día. Y luego, otro de los principales puntos y aspectos fundamentales, ese reporting que necesitáis, que al final, si yo tengo esto en un sistema, esto en otro, esto en un Excel, esto en un Word, o sea, al final es una auténtica locura y lo que queremos también es daros esa facilidad a nivel de reporting, consolidando toda esa información y todo lo que requieren este tipo de estándares. Con lo cual, lo que os queremos presentar, o lo que os va a presentar Martín, es cómo poder aseguraros el cumplimiento de la normativa, toda una supervisión, todo un control, toda una gestión diaria. Esto es como un sistema de mejora continua para dar cumplimiento a eso o incluso a otros aspectos que ahora también os mencionaremos. Donde al final vais a tener, como decíamos, nuevamente remarcando, que la gestión del estándar de ciberseguridad os va a permitir a través de Global Suite centralizar toda la información en un único sistema, os va a permitir mantener la traza de todos los registros y de toda la información, además de dejar evidencia, recordad, con esa exigencia de mantenerla en 3 años. Esa automatización os va a evitar también posibles problemas manuales, olvido de determinadas actividades. La herramienta tiene notificaciones que os ayudará precisamente a alertaros de determinadas actividades que tenéis que llevar a cabo. O sea, en cierta manera, nosotros mencionamos muchas veces que contar con la solución es como sumar una persona más a vuestro equipo. Va a ser de apoyo a vosotros el tenerlo todo en la plataforma porque te permite o te agiliza tu trabajo, te recuerda determinados aspectos y evidentemente te permite trabajar de manera colaborativa, con lo cual al final consigues todas esas ventajas y esos beneficios. Y no olvidéis el tema de que no se trata de conseguir tenerlo todo en junio del 2022 y ya tener todo eso documentado y olvidarnos y dejarlo en un papel. Se trata precisamente de darle un mantenimiento posterior y constante, porque vuestra compañía cambia, los sistemas cambian, las vulnerabilidades van surgiendo en el día a día, con lo cual esto es un trabajo constante y permanente que hay que llevar a cabo. Y en Global Suite se os va a ayudar con todo ello. La solución, de hecho, la vamos a enfocar hoy en este tema del estándar de ciberseguridad. Pero la solución de Global Suite, como os comentaba en la diapositiva inicial, al final es un sistema que permite llevar a cabo una estrategia de GRC, donde tanto desde el punto de vista de gobierno, como desde el punto de vista de riesgos, como desde el punto de vista de cumplimiento, tiene sentido el estándar de ciberseguridad. Pero igual que el estándar de ciberseguridad, tiene relación con la parte de riesgo operacional también de vuestra compañía, con la parte de la ley de protección de datos personales que os decía, que además va a cambiar, que hay leyes incluso en los diferentes países de Latinoamérica diferentes para aquellos grupos corporativos que estáis en varios países. Desde el punto de vista de seguridad, no solo nos tenemos por qué centrar en NERCIP o en el estándar de ciberseguridad, podríamos apoyarnos en NIST, podríamos apoyarnos en la 27001, podríamos apoyarnos en PCI también, si al final tenemos todo ese tema de la transacción de tarjetas de crédito.
Desde el punto de vista de compliance, podemos estar hablando de la ley de la ley 20.393, que es el compliance penal en Chile, por ejemplo. Podemos estar hablando de la ley de anticorrupción, de antisoborno, completar o crecer más, no solo en planes de recuperación, como dice el estándar de ciberseguridad, sino que ir mucho más allá y hablar de vías, de planes de continuidad, todo lo que es un sistema de continuidad completo, o incluso poder llevar a cabo todo un control o regulación a través de las 3 líneas de defensa, como nos permite también el módulo de auditoría. Al final, lo bueno que tiene la solución es que os va a permitir ir creciendo también en base a las diferentes necesidades que tengáis. Hoy os va a ayudar a cubrir esta necesidad particular, que es el estándar de ciberseguridad, pero tener en mente esa posibilidad de que va mucho más allá y, por supuesto, estaremos encantados, tanto Martín como yo, como nuestros canales partners, de poder apoyaros en solventar cualquier duda o cualquier necesidad que tengáis más allá de las que hemos mencionado dentro de este webinar o que vamos a mencionar, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí, si habéis tenido alguna cuestión sobre este punto, igualmente trasladarlo a través del chat. Ahora vamos a continuar con ese punto de vista práctico que os va a dar Martín a través del propio software y luego a la finalización vamos a ir contestando a todas y cada una de las consultas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues adelante Martín. Muchas gracias, Javier. Compartir mi pantalla. Justo, bueno, la idea en este caso es mostraros algunos ejemplos de cómo podríamos llevar toda la implementación de este estándar de ciberseguridad, donde podamos tener tanto aquellos puntos de implementación que a día de hoy todavía no se hayan finalizado, como el poder mantenerlo actualizado de manera mucho más ágil, que requiera mucho menos tiempo y que bueno, pues sea mucho más sencillo el explotar toda la información del sistema que tengáis. En este sentido, bueno, uno de los principales puntos, aunque vais a ver muchas opciones que tiene Global Suite, como comentaba Javier, es muy amplio y customizable a vuestra forma de trabajar. Donde nos vamos a centrar en el día de hoy, sobre todo, es en ese cumplimiento del estándar, ¿vale? En este caso, el sistema nos va a permitir conocer la situación de cómo estamos respecto a este estándar de ciberseguridad e incluso si cambia en un futuro, el propio sistema incorporará aquellos requerimientos, aquella nueva versión de la normativa que se apruebe en este caso. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues como comentaba, nos va a dar la facilidad de poder ir identificando aquellos puntos que nos aplican y que no nos aplican en función de esos niveles de impacto, alto, medio y bajo, y poder identificar el conjunto de medidas concretas que se vienen implementando dentro de la organización. En qué estado se encuentran, quién las viene gestionando, con fechas, con recordatorios, con la posibilidad de automatizar toda esta gestión y del mismo modo tener siempre ante posibles futuras auditorías que se van a venir realizando según se tiene detallado, poder tener siempre la última versión de toda esta documentación, de dónde se encuentra alojada, que sea bien dentro de Global Suite porque está dentro de las diferentes opciones que ahora os mostraremos o porque está dentro del propio gestor documental con control de versiones, con aprobación de documentos que también muestra el sistema. En este caso, para ver un ejemplo, uno de los requerimientos del estándar es el disponer de una política de ciberseguridad. Nos permite ver que en este caso es un control que haya de una medida que ya está implementada dentro de la compañía y que está ahora en revisión. Y concretamente, además de poder ver cuál es la política, la documentación específica en su última versión, podemos ver cómo dentro de la compañía ya existe un control que es el de elaborar, revisar y aprobar esta política de ciberseguridad y lo que nos permite es ver todos los detalles sobre ella. Es decir, cómo se ha ido implementando, quién es el responsable, si incluso hemos dado un paso más y tenemos una evaluación sobre la madurez o eficacia de este control dentro de la organización, si se está midiendo, qué indicadores, que sea automática la revisión en este sentido, que vaya recordando a cada responsable si tiene que hacer una medición adicional para saber si efectivamente estamos dentro de que de manera semestral haya una revisión de esta política de ciberseguridad y se vaya actualizando, como digo, con esas alertas y recordatorios que nos faciliten toda la gestión. Vamos a poder tener designadas estas acciones, estos planes de acción. Nos va a permitir saber a qué riesgos mitiga cualquiera de estas medidas de control dentro de nuestra matriz de riesgos, la propia evidencia y del mismo modo, un punto que ha comentado mi compañero Javier en esta misma línea, es la posibilidad de ver de manera transversal
cómo un control o medida que tiene la compañía nos permite adecuarnos a diferentes requisitos normativos. En este caso, pues vemos cómo el tener una política de ciberseguridad, donde nos va a permitir adecuarnos a este estándar de ciberseguridad, una sección concreta, una medida concreta, pero del mismo modo nos permitiría adecuarnos a otra sección de NIS, a un requerimiento de PCI DSS y del mismo modo a la ISO 27001. Entonces nos permite tener esa visión global de cómo se viene trabajando dentro de la organización. Sobre el propio gap análisis, es decir, la situación que tengamos o incluso ante cambios futuros, siempre vamos a poder saber el grado de cumplimiento, vamos a tener gráficas, indicadores y, por supuesto, un punto clave es que todas estas tareas, tanto de revisión como aquellas que queden todavía por abordar, va a ser Global Suite quien se encargue de hacer ese seguimiento de los plazos, de quién la ha identificado, de que nos vayan solicitando ese reporte o nos suban las nuevas evidencias, en vez de tener que estar a través de correo electrónico, a través de planillas, enviando todo este conjunto de información. Entonces, en este caso, de un vistazo podemos ver muy claramente cómo es el plan de adecuación a este estándar de ciberseguridad, donde solo nos quedarían 2 requisitos o 2 medidas, en este caso, a implementar y que nos permita saber, bueno, en qué situación se encuentran, con costes, plazos que tenemos identificados y que según nos vayan completando, pues el sistema nos irá dando traza de todo el proceso. Adicionalmente a este punto más bien orientado al cumplimiento o al mantenimiento de la adecuación normativa, podemos detallar y llevar de una manera muy ágil toda la gestión a nivel de estos cibersistemas, ciberactivos o el inventario global de la organización. En este caso, Global Suite lo que nos permite es identificar una estructura a nivel de compañía. Aquí os vamos a mostrar 2 ejemplos, pero son totalmente customizables, donde podemos ver cómo es la estructura de la organización, tanto a nivel de servicios, productos, procesos, macroprocesos. Por ejemplo, tenemos un servicio de reparto de energía, tenemos una serie de procesos, tanto de reparto energético como de alta infraestructura, y en cualquiera de ellos podemos ir desgranando todos los aspectos a nivel de qué activos tiene la organización, podemos categorizarlos por cibersistemas, como si sean altos, bajos, medios, ahora veremos el detalle, y las dependencias que nos van a servir tanto para identificar riesgos para cada uno de estos activos o ciberactivos y del mismo modo tener la dependencia que exista, los riesgos repercutidos que tenga la organización. Incluso si hay un incidente en esta central generadora, automáticamente Global Suite nos va a permitir o nos va a alertar de qué otros aspectos de la cadena se pueden ver en este caso involucrados o puedan llegar incluso a la parada del proceso, a la parada del servicio en esta línea. Del mismo modo, la otra visión que os podemos plantear en este sentido es agrupar esos mismos activos en unas categorizaciones que realicemos en cibersistemas con una denominación que nos facilite saber qué agrupaciones tenemos críticas, qué información incluso, donde podamos incluir en un futuro también, si lo queremos, tanto información sensible de la compañía, personal clave, el poder tener incluso orientada a protección de datos, nos dará la posibilidad de gestionar de manera global toda la organización. Sobre toda esta información, cómo vamos a poderla mantener actualizada de manera ágil, poder incluso evaluar ese nivel de impacto bajo, medio o alto, lo vamos a poder hacer bien accediendo al sistema, con permisos, con roles, podemos hacerlo también muy ágil a través de cuestionarios, de encuestas, os mostraré algún ejemplo, e incluso se puede interrelacionar Global Suite a través de conectores API con otras herramientas de la organización. En este caso podemos ver, bueno, pues dónde se encuentran mis cibersistemas, qué categorización tienen, si tenemos incluso riesgos repercutidos o relacionados con todos ellos. Puedo ver un sistema SCADA que pudiéramos tener dentro de la organización, de qué tipo es, cómo se encuentra, cómo lo hemos evaluado, tanto a nivel de ese criterio de impacto que nos exige la normativa, como algo que es muy común dentro de áreas de seguridad de la información o de esa ISO 27001, como es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, son criterios totalmente customizables y que nos permiten ir montando de manera general y aprovechando todas las sinergias de las áreas, el tener el detalle de toda esta información y todos los activos. Como comentaba, ¿cómo vamos a actualizar? Uno de los puntos que nos permite Global Suite automatizar esta actualización de información o incluso la captura de nuevos cibersistemas, ciberactivos, bien a través del sistema, bien a través de conectores API, como comentaba, o a través de las encuestas que el sistema envía. Este es un ejemplo de encuesta, pero es totalmente customizable, donde nosotros podemos ir preguntando a los diferentes responsables por aquellos activos, sistemas, cibersistemas
de los cuales sean responsables, con el fin de obtener tanto esa categorización del impacto, si hubiera que hacer alguna revisión, nos permite evaluar criterios como confidencialidad, integridad y disponibilidad, o así como ubicación, quién tiene acceso, número de usuarios, criticidad en función de la información que tenga. Es decir, cualquier tipo de evaluación que queramos hacer, la vamos a poder hacer. Puntos muy interesantes, estas encuestas llegan por correo, no necesitan usuario y una vez que nos dan toda la información, por un lado, el sistema ya nos deja evidencia y trazabilidad de todo lo que nos han dicho, quién nos lo ha dicho, por si hay que evidenciar ante una situación todo este registro, nos va a guardar, por supuesto, los históricos y la trazabilidad y simplemente con el botón de consolidar automáticamente nos actualiza ese inventario de la organización. Por tanto, nos va a ahorrar muchísimo tiempo tanto en la solicitud de información como luego en el consolidarla y poder trabajar con ella. Pasando de la parte de esa estructura, esa captura y categorización de los cibersistemas y ciberactivos, entramos en los análisis de riesgos. Aquí el sistema o Global Suite nos permite tener una matriz global corporativa donde con una metodología podamos tener cómo evaluamos criterios operacionales, de seguridad o ciberseguridad, como nos dice el estándar, de aspectos penales, de temas de cadena de suministros o protección de infraestructura crítica, por comentar algunos ejemplos, pero también nos da la opción de poder irlo desgranando. En este caso, vamos a ver un análisis de riesgos orientado a este estándar de ciberseguridad, donde lo que nos permite ver inicialmente es el alcance de vuestro análisis de riesgos. Nosotros aquí podemos ver si tenemos proveedores críticos, si hay proveedores alternativos, si tenemos ciberactivos, cibersistemas en este caso, y entrar al detalle de cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a evaluar una central generadora que tuviera esta organización, donde vemos un conjunto de amenazas, de vulnerabilidades. El sistema viene con catálogos de riesgos y controles o amenazas y controles para poder ir recomendando, tanto bueno, pues a nivel de las medidas que hay que implantar de la NERCIP, de catálogos de riesgos ambientales, de infraestructura crítica, de cadena de suministro, basado en prácticas internacionales y que además son customizables. Por tanto, bueno, ya nos da esa base para poder hacer reevaluaciones futuras. Con los análisis de riesgos, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues poder tener esas matrices que a día de hoy imaginamos que ya tenéis muy avanzadas a nivel de planillas, de Excel, etcétera, y que os permita llevarlo de una manera muy sencilla, muy colaborativa y con toda la información siempre disponible. En este caso, pues podemos ver cómo hemos evaluado una serie de amenazas, con fórmulas, con la automatización que podamos realizar, con tantos niveles o la metodología que utilicemos. Aquí vemos un ejemplo de probabilidad, impacto y riesgo inherente y en función de la madurez de los controles un riesgo residual. Esto, como ahora veremos para otro ejemplo de cadena de suministro, es totalmente customizable a vuestra forma de trabajar y nos va a permitir obtener toda la información. Por ejemplo, aquí estamos viendo una amenaza de abuso de privilegios, donde tenemos planes de acción en los cuales a día de hoy se está trabajando, que tiene plazos, que tiene recursos, que tiene costes asociados. Nos permite ver qué controles a día de hoy ya tiene la compañía implantados y que están mitigando este riesgo, un antivirus, medidas de contingencia, monitorización en tiempo real y que en este caso nosotros hemos configurado una metodología de evaluación, en este caso para evaluar los controles, pero que es también totalmente adaptable a vuestra forma de trabajar. Del mismo modo, indicadores, KRIs, KPIs para poder medir tanto rendimiento de estos cibersistemas como en este caso orientado a riesgos, poder ver cómo nos encontramos en materia de riesgos y concretamente con este riesgo de abuso de privilegios de acceso y del mismo modo poder gestionar y saber la situación de vulnerabilidades, de incidencias y los reportes o el estado de comunicación que llevemos respecto a la SEC con estos formatos, ya sea de 24 horas, de 30 días, de 60 días, que tengamos que enviar. En este caso, pues nos permite ver cómo ha habido una incidencia sobre un ciberactivo, concretamente con la central generadora, cómo se ha producido, es un tipo de incidencia de los comunicados a la SEC y podemos ir viendo todos los detalles de este incidente que, como ahora os mostraré, podemos gestionar de manera automatizada. Con toda esta información, ¿cómo nos va a ayudar la solución a mantenerla siempre viva? Que es un punto crítico, no solo para adecuarnos al estándar, sino pues, para seguir teniendo la situación real de la organización. También nos va a permitir hacerlo a través, en este caso, de las encuestas. Esta es una encuesta donde nosotros hemos consultado al responsable de esta central generadora que nos diera toda la información, por ejemplo, de esa misma amenaza que estábamos viendo de abuso de privilegios.
que vemos que es una amenaza que a día de hoy, aunque hay controles efectivos, el riesgo es alto y que concretamente tiene 3 controles ya implementados y un plan de acción, en este caso, que está en progreso. Toda esta información, a través de los recordatorios, del sistema de alertas que tiene la plataforma, irá preguntando a cada responsable si ha implementado esta medida, si ha terminado su plan de acción, si nos ha adjuntado la evidencia y que todo ello incluso no tengan ni siquiera que acceder al sistema, sino que se le vayan enviando estas encuestas y que automáticamente nosotros las vayamos supervisando, vayamos viendo esa trazabilidad y que automáticamente se carguen en el sistema. Entonces, ese ahorro de tiempo que en toda la gestión, además de toda la trazabilidad automática que nos dejaría la plataforma. Con toda esta información, ¿qué vamos a poder hacer? Por supuesto, explotarla, saber cómo está la compañía, seguir mitigando riesgos, poder añadir nuevos riesgos que se han producido. En este caso, pues nos va a dar todo el detalle de cómo se encuentra la organización o ver el apetito de riesgo, el nivel de riesgo aceptable, qué objetivos nos hemos marcado para seguir mejorando en esta misma línea, en las diferentes áreas. Tenemos la comparativa de cómo estábamos antes o cómo estamos ahora. Podemos ir filtrando, incluso extrayendo toda esta información. Mira, queremos configurarnos y saber cuáles son aquellos cibersistemas que tengan un impacto alto. Bueno, pues vamos a poder ir incorporando toda esta información. ¿Qué cibersistemas tengo con impacto alto? Nos va a sacar automáticamente pues, la red de transporte, el reparto energético, la estación elevadora, la estación de transformación y en cada uno de los casos vamos a saber si siguen siendo a día de hoy, siguen teniendo riesgos críticos que debamos mitigar o incluso si hay planes de acción ya implementados, en qué estado se encuentran, qué grado de madurez tienen. Es un proceso en el cual pues ya la solución nos va a recomendar controles a implantar, nos va a alertar de los objetivos que nos hayamos marcado, incluso nos va a permitir ver una proyección a futuro de cómo se encuentra la organización. Otro de los puntos que en este caso nos exige el estándar y que proponemos también llevar automatizado dentro de la solución es trabajar en todos esos aspectos de formación y capacitación, donde identifiquemos cuál va a ser nuestro plan de trabajo dentro de la compañía, qué cursos, qué capacitaciones, dónde vamos a incidir, cuál va a ser el modelo a llevar a cabo, incluso que tengamos esa trazabilidad de quién ha realizado los cursos, si ha hecho alguna evaluación concreta de estos cursos, dónde nos ha identificado, pues, la valoración, en qué estado se encuentra, cómo lo ha considerado el curso, que nos deja además trazabilidad de todo el proceso y aquí tendremos la posibilidad de ir viendo qué cursos pues, han ido realizando cada empleado, como os comentaba, cómo lo hemos evaluado y que nos dé la traza de todo el proceso. Además que los campos son totalmente customizables. Otro de los puntos también a poder implementar y llevar de manera automatizada, de una manera muy sencilla, es el conjunto de auditorías que realicéis internamente, incluso, como digo, en este proceso en el cual se llega incluso a unas auditorías por los entes reguladores periódicas, el sistema os va a permitir estar siempre preparados ante cualquier auditoría. Toda la información estará en Global Suite, incluso cuenta con esta opción de auditorías que lo que nos permite es ver cómo se encuentra la compañía respecto a cada uno de los requisitos de la normativa, cómo lo estamos cumpliendo, las observaciones, la documentación, todo estará dentro de Global Suite. Por tanto, ante cualquier auditoría, como os comentaba, simplemente accediendo al sistema lo tendremos todo totalmente preparado. Derivado de nuestra auditoría, ese punto de mejora continua, ¿qué podemos ir realizando? Pues, por supuesto, identificar todos esos hallazgos, esas no conformidades, esas acciones correctivas, preventivas, de mejora, que también tengan su automatización con plazos, con flujos automáticos y que se vayan implementando con, en este caso, pues, los tiempos que nos haya dado el ente regulador, si ha sido quien los ha identificado, si lo hemos identificado nosotros de manera interna, es decir, tener esa traza completa de cuál es la situación. Por otro lado, queríamos también mostraros cómo llegar a un punto de automatización respecto a los planes de recuperación y las exigencias en este sentido que nos detalla el estándar. La herramienta nos va a permitir llevar centralizados nuestros planes de recuperación, es decir, nos va a permitir trabajar en ellos, definir los informes, ver cuál va a ser el árbol de llamadas, información clave, criterios de activación. Incluso, como comentaba mi compañero Javier, nos permite relacionarnos con planes de continuidad y planes de gestión de crisis. En este caso, nos permite situar para qué nos vale este plan de recuperación, para qué escenario de crisis, para qué situación concreta, no, escenario de desastre y qué es lo que nos va a permitir recuperar.
mi servicio, mi proceso, unos cibersistemas, unos ciberactivos, todo ello lo vamos a poder tener detallado con toda la información necesaria. Y sobre todo, un punto fundamental es que nos va a ayudar a trabajarlo y a garantizar que en caso de que ocurra un incidente y tengamos que activar este plan de recuperación, estemos tranquilos de que vamos a poder completar o va a ser correcto este plan de recuperación, va a ser exitoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la solución nos permite modelar cuál va a ser el trabajo a realizar en caso de que se active este plan de recuperación y, como os comentaba, nos va a ayudar con todo el programa de pruebas para que nosotros podamos hacer simulacros en tiempo real, con árbol de llamadas, con alertas, con recordatorios, con además una línea de tiempo que nos permita cumplir los tiempos que nos hemos marcado y que luego sea crítico el sistema con nosotros respecto a si esta tarea no estaba esperada y se ha realizado, a qué se ha debido, si hemos cumplido los plazos, si no los hemos cumplido. Es decir, nos va a dar una situación real de todas las personas que han participado, cómo se ha gestionado este plan de recuperación o este simulacro del plan de recuperación y que además derivado de nuestro plan, además de obtener los informes, los indicadores, los tiempos concretos y ver todo el historial de lo que ha ido sucediendo, nos va a permitir ver, por supuesto, esas acciones correctivas, esas no conformidades que se han identificado del programa de pruebas. Es decir, que nos va a ayudar a mejorar, a definir ese camino a seguir, a solicitar presupuestos también pues para necesitamos un sistema que nos automatice, que nos levante ciertas máquinas virtuales en un momento dado. Bueno, pues aquí nos va a permitir trabajar en todo ese proceso y estar tranquilos de lo que ocurre. En este día a día, es decir, Global Suite nos va a permitir en esas primeras secciones que comentamos, entre otros muchos puntos que por supuesto estaremos encantados de mostraros en detalle, nos va a permitir estar preparados ante cualquier situación que nos ocurra, es decir, tener actualizado nuestro inventario, ver todas esas dependencias a nivel de análisis de riesgos, de cadena de suministros, de riesgos penales, de riesgos de ciberseguridad. Y en el día a día también nos va a ayudar a poder llegar esa toma de decisión en este caso. Concretamente, uno de los puntos en los que nos va a permitir trabajar es en esas incidencias y comunicados. Es totalmente customizable. Yo os voy a mostrar dos ejemplos en los cuales, por un lado, vamos a ver cómo podemos ir gestionando un ataque a una central generadora, ¿vale? Una situación pues, más del lado del punto lógico, donde haya ocurrido un incidente, hemos tenido un ataque, puede incluso venir derivado de una vulnerabilidad que podemos registrar, podemos ver clientes afectados, servicios, áreas, proveedores, en este caso, que estén relacionados, cuál es la prioridad para la gestión de esta incidencia, nos va a permitir trabajar en evidencias, incluso el propio software nos va a ayudar y nos va a recomendar activar esos planes de recuperación, planes de continuidad o planes de gestión de crisis que hayamos podido trabajar y que nos permitan, pues rápidamente, ocurre un incidente, yo activo mi plan de gestión de crisis que, como digo, el propio sistema nos va a recomendar y se va a poner a trabajar en esa gestión de crisis en tiempo real. Adicionalmente, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, pues determinar y medir qué es lo que ha ocurrido, dónde ha ocurrido, concretamente este incidente ha afectado a una SCADA, a mi central generadora, cómo ha sido el impacto a nivel de las matrices de riesgo, nos permite ver la situación e incluso saber qué riesgos se han materializado, el riesgo de abuso de privilegios, el de acceso no autorizado y qué vamos a hacer con esta situación. Bueno, nos va a permitir definir toda la resolución, las recomendaciones, incluso derivar en planes de acción, cambios de configuración, cambios, identificación de parches, implantar unas barreras de seguridad. En este sentido, nos va a permitir definir tantas acciones como en este caso nosotros consideremos. Y el otro punto que en este caso también queríamos mostraros es facilitar esos informes, esos reportes a la SEC, donde, como el sistema permite tener workflows automáticos y poder identificar qué plantillas se van a ir viendo en cada uno de estos estados, lo que proponemos en este caso es ver un ejemplo donde nosotros vayamos haciendo en ese comunicado inicial con los formatos que nos pida la SEC, esa descripción del incidente, los datos concretos de dónde se han producido, con la empresa, con el sector relacionado, el horario de asignación de la brigada, los datos técnicos de la instalación eléctrica, como digo, es totalmente customizable, es simplemente un ejemplo, y que en este sentido también nos permita ver, bueno, pues qué se ha visto afectado, mi estación generadora principal, mi rack 1, mi máquina, mi SCADA, cualquier información porque estará totalmente relacionado con el inventario de activos de la organización. Del mismo modo, nos va a ayudar en ir automáticamente
pasando este incidente por todas las personas que tengan que ir trabajando en él. Podemos tener diferentes estados donde pasemos a un informe de 24 horas, el sistema va a alertar a esta persona, le va en este caso, avisar de que tiene un periodo de tiempo para realizar o cambiarla de estado en este sentido, y que del mismo modo, pues como vemos, una vez que nosotros hemos cambiado el estado, automáticamente el sistema nos muestra otra plantilla distinta, si es para un informe distinto de 24 horas, si es para un informe distinto para 30 horas, si es para el de 60 días, y que por supuesto en todo momento nos lo facilite el poder descargar este informe y poder trabajar sobre él o enviarlo, mejor dicho, en este caso al regulador. Entonces, lo que os proponemos es llevar toda esa gestión integrada dentro de Global Suite, donde en caso de una crisis podamos todo centralizarlo en el sistema, donde tengamos los reportes accesibles, en ese día a día sea todo mucho más sencillo. Y algunos ejemplos un ejemplo que os queríamos mostrar en este sentido respecto a cómo proponemos llevar una gestión, en este caso a nivel global, como venimos proponiendo el poder trabajar en el día a día con este tipo de estándares, con este tipo de exigencias, en este caso del sector eléctrico, pero que del mismo modo nos permitiría adecuarnos, pues, a normativas como ISO 27001, normativas como NIS, o aspectos de continuidad de negocio como ISO 22301, por ejemplo, entre otros. Y lo que proponemos es tener un sistema que sea colaborativo, que lo podremos hacer directamente a través de Global Suite, y que del mismo modo vamos a poder potenciar con herramientas de Business Intelligence. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando con Power BI, donde de toda esa información que se viene trabajando Global Suite, nos permita directamente ir obteniéndola en los reportes que nosotros queramos. En este caso, bueno, lo que os proponemos es que en el día a día tengáis muy claro dónde están las responsabilidades y los puntos críticos de la organización. En este ejemplo, pues nos hemos identificado una serie de estaciones que se encontrarían en unas regiones de Chile, donde tendremos nuestra central generadora, que tiene un impacto alto, nuestra estación Valparaíso, que tiene un impacto bajo, y Coquimbo, la central de Coquimbo, que tiene un impacto medio. ¿Qué nos permite ver? Cualquier tipo de indicador, cualquier tipo de métrica, donde nosotros podamos saber cómo llevamos el porcentaje de progreso de planificación, cómo es de crítica la situación actual a nivel de riesgos, por una situación que haya ocurrido, por un riesgo concreto, por un terremoto, por un incendio, por un fuego, o por cómo se encuentra nuestra matriz de riesgos. Y que incluso, pues, nos permita en un momento dado, simplemente seleccionando, y que automáticamente nos lleve a cómo se encuentra Global Suite en este caso. Del mismo modo, bueno, pues poder explotar toda esa información, poder tener nuestros indicadores, nuestras métricas, nuestros gráficos en tiempo real, que sepamos cuáles son nuestros ciberactivos y cibersistemas más críticos y cómo estamos trabajando en ellos, nuestros mapas de calor, donde desde la gerencia con los riesgos filtrados y las diferentes áreas, sepamos de un vistazo qué riesgos tiene la compañía de ciberataques. Automáticamente el sistema nos lo va a dar. De ataques informáticos, de personal clave, de fraude, nos va a dar toda la visión global de los diferentes puntos o exigencias que nos da o nos determina en este caso el estándar de ciberseguridad, pero también otras áreas con las que venís colaborando se puedan sumar y llevar una visión integral que también os favorezca en este sentido, que sea mucho más fácil el tener controles, el solicitar presupuestos, el que os facilite y haya un importante ahorro de tiempos y costes relacionados. También incluso, pues, ver dentro de la organización cuáles son por tipología los riesgos más críticos que se podrían producir. Riesgos de explosión, riesgos de incumplimiento, riesgos de ataques internos por recursos humanos, amenazas lógicas, físicas, riesgo operacional. Todo ese sentido nos va a dar una visión muy clara, y en caso de que ocurra un incidente, pues nos va a determinar exactamente cómo se encuentra la organización, cómo es de vulnerable, y activar nuestros planes de recuperación en todo el proceso. Y bueno, agradeceros en este caso el haberos sumado al webinar que hemos realizado. Ahora pasamos a la parte de preguntas. No sé si, Javier, ¿nos ha llegado alguna cuestión concreta? Ok, muchas gracias, Martín. Venga, vamos entonces con el turno de preguntas. Como os decíamos, tenéis el apartado en el panel de GoToWebinar, que os permite poder escribir a través o si queréis del chat, que también es otra opción, como más cómodo os resulte, y nos vais comentando, ¿vale? Vamos a ir contestando a las que nos habéis ido haciendo durante la presentación tanto de Martín como mía, ¿vale? Si quieres las voy leyendo yo, Martín, y vamos contestando uno u otro, ¿vale? Genial.
A ver, mira, la primera que me indican es si se puede iniciar en Global Suite con el cumplimiento del estándar y más adelante sumar otras normativas y gestionarlas de forma integrada, ¿vale? Si quieres contesto yo a esta primera, en donde justo, bueno, pues os mostraba dentro de la presentación, os mostraba esa gráfica en la que se veían las diferentes opciones que al final el sistema GRC de Global Suite os permitiría gestionar. Es una muy buena iniciativa, a lo mejor, que si ahora tenéis como prioridad implementar o dar cumplimiento al estándar de ciberseguridad, podáis iniciar por esa parte y luego a lo mejor, pues más adelante, poder completarlo con otras regulaciones, poder completarlo con otros sistemas, como pueda ser ya un sistema basado en la 27001 o en temas de continuidad de negocio. O sea que al final son muchas las posibilidades y con ello podemos trabajar con vosotros en una línea de tiempo en la que os vayamos ayudando y acompañando a ir automatizando vuestros diferentes sistemas de gestión. ¿Vale? Ok, otra consulta, si quieres, mira, esta para ti, Martín. ¿Cuentan con referencias de Global Suite en el sector eléctrico? Sí, en este caso contamos con varias compañías que a día de hoy ya vienen gestionando, bueno, pues sus sistemas de gestión en esta línea directamente con Global Suite en la plataforma, y por lo tanto tenemos experiencia y en las cuales también pues venimos potenciando ese sistema de gestión, incorporando nuevos puntos, tal y como comentaba en la anterior pregunta mi compañero Javier, que permite seguir escalando y añadiendo pues nuevos add-ons, nuevos puntos adicionales que centralizar y que sumar a este estándar de ciberseguridad o a las diferentes matrices de riesgo que vengan realizando. Sí que tenemos expertise en esa misma línea. Sí, ahí igual por complementar también tu consulta, al final pues trabajamos incluso con empresas de la talla como Red Eléctrica de España, que a su vez también pues trabaja con Red Eléctrica Andina y Red Eléctrica Internacional. También trabajamos, por ejemplo, con la CENEL de Ecuador o con Centrosur. O sea, sí que hay todo un conjunto de empresas del sector eléctrico, particularmente, incluso al final otras de combustibles, como también mencionábamos por la SEC, que ya hace varios años trabajan con Global Suite, ¿vale? De hecho, nos preguntan más o menos desde cuándo, también en una cuestión a continuación de la respuesta que estábamos dando. Y bueno, al final, como os decía en la presentación inicial, nosotros como compañía tenemos unos 15 años, creo que haríamos actualmente, y llevamos trabajando en Latinoamérica pues cerca de 8 o 10 quizás, con lo cual pues contamos con referencias desde entonces que han ido trabajando, han ido sumando nuevos módulos, con lo cual, bueno, pues la verdad que muy contentos en ese sentido. Si queréis igual también más detalles, os podríamos dar de forma particularizada. ¿Vale? Ok, me preguntan también por aquí si tenemos implementada la ISO 22301, además del estándar de ciberseguridad, ¿se podría gestionar de forma integrada en Global Suite? Bueno, eso al final va muy relacionado con la primera cuestión que nos hicieron también, que al final era poder iniciar por el estándar y luego crecer hacia otras normativas, pues en este caso igual, al final, como comentaba en la presentación, podemos complementar mucho más allá de lo que incluso pide el estándar de ciberseguridad, todo lo relativo a continuidad, que sin duda alguna va a ser una forma de trabajo preventiva de vuestro lado para proteger aún más vuestras infraestructuras críticas y estar mejor preparados para cuando se produzca una situación de este tipo o una vulnerabilidad que os pudiera afectar, como hoy en día, la verdad que al final van saliendo en las noticias, al final pues desgraciadamente van ocurriendo más, cada vez con más frecuencia, ¿vale? Ok, si quieres, Martín, contesta tú la siguiente. ¿Podríamos tener una reunión para que conozcan todos los sistemas que gestionamos y nos recomienden la mejor opción de trabajo en Global Suite? Sí, sin problema. Nosotros encantados de resolver cualquier tipo de duda, ver el producto y cómo venimos trabajando con mucho mayor detalle y aterrizado un poco a la necesidad concreta o a lo que estéis requiriendo, aparte de este estándar de ciberseguridad. Y justo también en un par de semanas estaremos por Chile de manera presencial, entonces, bueno, también especialmente encantados de poder vernos, conocernos de manera presencial. Así que en esa línea podríamos ver todos los detalles que consideréis, ya sea presencial o online. Ok, ahí os pediríamos que coordinarais a través de la persona con la que habéis recibido las invitaciones y demás, para que así pues también pues podamos agendar o coordinar, como dice Martín, una reunión, aprovechando incluso que pudiera ser de forma presencial, como vamos a estar en las próximas semanas en Santiago. Ok, venga, esta te la lanzo a ti también, Martín. Sí, nos indican, somos un grupo de empresas de diferentes rubros y en diferentes países en Latinoamérica.
¿Se podría utilizar el software a nivel corporativo para tener una visión global de grupo y permitiría una gestión individual por cada uno de los países? Sí, en esta misma línea también tenemos casos en los que se da a nivel internacional, en los cuales un grupo de empresas muy grande pues tiene compañías de banca, de seguros, eléctricas, de gas, etcétera, y que todas ellas, bueno, pues puedan tener una metodología común a nivel de grupo que se pueda implementar dentro de Global Suite, pero adicionalmente también que tengamos esa visión donde el sector banca tendrá sus exigencias respecto al Banco Central, al ente regulador, en caso de Chile, la CMF, pero ocurre igual en otros países. Y del mismo modo, el sector, el estándar de ciberseguridad para las eléctricas, la normativa la 454 para el tema asegurador. Es decir, que el sistema nos permite implementar un caso a nivel de matrices y luego entidades para modelar un grupo y que tengan tanto una visión, un marco general corporativo, como luego pequeñas o grandes diferencias a nivel de cómo lo vienen gestionando desde cada una de estas compañías en función del sector, más las exigencias que tienen. Entonces sí que se podría implementar. Muy bien, pues esas serían todas las preguntas. Con lo cual, bueno, pues si no tenéis ninguna más, también concluimos que nos hemos salido unos minutitos de la fecha que teníamos, pero bueno, también hemos comenzado un poquito más tarde. Con lo cual, nada, os agradecemos a todos la asistencia al webinar. Esperamos que os haya gustado. Estaríamos encantados, como decíamos, de poder ayudaros y poder complementar el trabajo que a día de hoy estáis realizando en este sentido. Y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión, aclaración adicional, así como, por supuesto, poder vernos y poder ayudaros en la gestión que hacéis diaria. Agradezco mucho a Martín también toda la aportación durante el webinar y nuevamente a nuestros canales partners que también nos han apoyado mucho en la preparación y en la distribución de este webinar. Un saludo a todos, que tengáis buen día. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Gracias, Javier.